Continuamos en primer plano con la cátedra jurídica, el doctor Marino, el semidoctor. Cuando fue a la pausa, yo le decía, bueno, pero dice Wilton Camacho que parece que los jueces se han puesto de rodillas y que no entienden esta lucha contra la corrupción. Mira, la posición de Wilton Camacho es una parte dentro del proceso y tú tienes que comprenderla. Él es que lleva la acusación. Correcto. Y él tiene que defender su acusación. Sí, pero lo que pasa es... un paréntesis, pero la jefa de él le dijo, el disparo no es contra el juez. No, pero déjame decirte algo. La magistrada Miriam Germán, que tú sabes, le quiero mucho y le tengo una distinción es suya. De cuasi hermana. Yo la quiero mucho, aunque no voy a fingir la paciencia donde ella. Mira, entre paréntesis ahí, antes de lo interrumpo, se está cumpliendo casi una profecía suya. Así? No, vamos a continuar. Sobre esa base, vamos a continuar. Óyeme, sobre esa base, Camacho es una parte en el proceso y él tiene que mantener los índices del por qué él entiende que esa gente tiene que estar presa. Usted no le puede pedir al Ministerio Público que se eche hacia atrás y que diga que ellos no representan peligro de fuga, etcétera, etcétera. Es más, yo pienso que el Ministerio Público no ha sido bien acompañado, porque existiendo una parte civil constituida, era la parte civil constituida que le correspondía a ese tipo de trabajo, para disminuir el papel político que representa el Ministerio Público. Y tenía que ser una parte civil constituida que existe, que tome la rienda de esa acusación y que vaya en amparo de esos argumentos de la acusación del Ministerio Público, cosa que no ha ocurrido. Pero como aquí son tan talentosos, vamos a seguir oyendo cosas. Ahora, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de la acusación, los que tienen en sus manos la defensa están contentos. Primero, el Ministerio Público no ha terminado su trabajo dentro del plazo, como habíamos dicho desde el principio. Y tenían un expediente, y los expedientes son blindados, dice el Ministerio Público. Segundo, el aspecto mediático. Ustedes vieron hoy al ministro de Justicia de los Estados Unidos hacer una rueda de prensa contra Google por el monopolio de la información. Y aquí no hay un monopolio de la información con respecto a las acusaciones. La hay. Todos los titulares de los periódicos van en contra de los acusados. Sí, claro. Y no hay ningún tipo de equilibrio. Claro. Que se dejen de tontería. No somos tontos. Ahora, eso no indica que no sean culpables o no, pero no han sabido vender la acusación. Todo es que tienen muchos papeles, que está blindado. Este tema no es de blindaje. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la infracción? ¿Cuál es la formulación precisa de cargo frente a cada una de esas personas? Por ejemplo, uno de los acusados en uno de los procesos, el de Oizoe, el ingeniero Pagán, devolvió un dinero y se declaró culpable. Eso el Ministerio Público no lo ha explotado. Eso era un punto fundamental para ellos sostener la lucha en contra de la corrupción. ¿Y dónde está la parte civil que apoye eso? Porque no solamente Wilton Camacho y los otros. ¿Esa gente le paga? ¿Qué han hecho? El Estado Dominicano vertebró como 50 abogados para eso. Ninguno ha salido a la televisión a defender a Wilton Camacho. No, el pleito de Wilton. Se lo han echado a Wilton Camacho. Y Jenny Berenice. Los dos malos de la película. Es que ese grupo de abogados. Los dos malos de la película. 24 mil millones de pesos andan buscando recuperar. No es eso. No, pero le estoy diciendo yo que su afán está en eso. Pero su afán es también llevar la acusación y caer arriba a esa gente. Por eso porque quieren cobrar los cuartos centavos en su casa. Sin hacer trabajo. Y que Jenny Berenice y Wilton Camacho se echen el problema encima. Estos son los únicos lanzadores que hacen un contrato y no tiran un juego. Y no tienen relevo. Mire, doctor, ¿cómo se puede demostrar un asunto de mafia, colusión de funcionarios? Bueno, aunque en el caso del hermano del presidente, de Alexis Medina, no era funcionario, hacía negocio con el gobierno, con el Estado. Pero dice el propio Pagán, el director de la OISOE, que él nunca hizo negocio con él. Es más, que él ni siquiera se bebió un café con Alexis Medina. Pero devolvió un dinero de... Pero eso es contra entonces, también. ¿cómo es el asunto? Eso contradice dígame usted, no contradice un asunto ahí. Pero esos son los actores del proceso que tienen que hablar, porque son los que conocen los detalles. ¿Tú me entiendes? Mejor lo estás diciendo tú que lo que ha salido en la prensa. Tú no te has dado cuenta. La defensa de esa gente no ha dicho lo que dice él. Sí. Entonces se han quedado en teorías fácticas
con un talento extraordinario. Mientras tanto están celebrando un doble juicio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el juicio de los indicios es para saber si los indicios son graves, serios y concordantes, pero no un juicio de fondo. Y han querido celebrar juicio de fondo en esta etapa preliminar. ¿Qué cosa, no? Que le perjudica a ellos. ¿Qué cosa? Que le perjudica. Claro. Mire, porque en el fondo lo empiezan a culpabilizar más que en el juicio de fondo. Doctor, yo quiero tocarme un tema de los pobres. Me gustan tratar cosas de los pobres. ¿Qué pasó? Pero ¿usted cree que con estos casos va a pasar cualquier Odebrecht? Una caterva de acusados, después se reduce a 3 y ahora de los 3, cuando viene a ver, salen libres también. Pero mire, perdón, hasta los del caso 13 Sí. ya salieron. El ciego ya salió. Eso salieron. El único ciego Y el que veía director eso. y el Vendió el director de la 13. lotería, el director de la lotería también. O sea, para que tú veas como... Sí, no, lo que pasa también es el tiempo para hacer eso. Señores, si lograron el número 13, si todo el mundo se declaró culpable, hagan un juicio penal abreviado, mire usted, tanto, y se acabó el problema. Listo. Pero usted no puede tener eso para hacer circo, para hablar de que el gobierno va haciendo un trabajo contra la corrupción, etcétera. Además hay una situación de cúmulo de casos y de expedientes ahí. Claro. Decía su mamá y su abuela, la mía también, que el que mucho abarca, así es. Poco aprieta. en algún momento se te va a caer algo de la Poco mano. aprieta, ¿Tú exactamente. sabes lo que hacen en el béisbol? Cuando te batean, primero coge la bola, asegúrala y después y después tira. Sí. Todos los errores es que tú quieres Eso coger es. antes fue 5 casos juntos. Al fin y al cabo no hay ninguno. Vamos a ver qué va a pasar. Pero mire, antes de que usted se vaya, A ver, mire estas imágenes. Sí. ¿qué Esas pasó? imágenes que están rodando ahí, esa barbaridad de esa niña. Bueno, hemos que perdón, Napoleón, hemos tapado el rostro. hemos tapado el rostro Ajá. de la La niña, niña, sí. Porque la ley lo dice. la ley lo Sí, dice, sí. además Protegerla. preservar la Claro. honorabilidad de la niña. Claro. Pero esas imágenes que ustedes están viendo ahí, de un caso ocurrido en San Cristóbal, de una niña que sus padres la dejaban amarrada junto con su hermana y la dejaban días incluso sin comer ni beber. Napoleón. Sí, entonces ese caso es realmente dramático. ¿Qué podría enfrentar? Porque el caso lo tiene Conani, pero los medios, cuando no son cosas de los popis, lo dejan ahí. Claro. Es decir, nadie me ha dicho si está presa la mamá, cuál es el proceso, nada. Mira, ¿Qué eso- le pasa? ¿Qué le debe pasar Mira, ¿cuál es la a los padres? Mira cuál es la lectura. Ajá. Como vivimos esta justicia de furgón, donde hay 16,000 presos preventivos, como decíamos aquí en su programa, que son más del 75% de los presos que no tienen juicio y tampoco tienen sanciones. Este caso de esa niña, vergonzoso, vituperante, deshonroso, ni el papá está investigado ni lo han puesto para saber quiénes son. Ni la mamá, ni la abuela que quizás la tenía en su casa. Una niña amarrada como en los tiempos de la esclavitud. De la esclavitud, Sí, sí, así sí. mismo Con, es. con una cadena. Sí, sí, sí. Pero era para que esté preso. Todo el que estaba ahí, Sí. que vio ese Hasta lo que escándalo. Es más, yo me hasta llevo hasta los los vecinos. Hasta los vecinos. Yo me llevo hasta los vecinos. Hasta los vecinos, por imprudencia y negligencia. Entonces, establecer la formulación precisa de cargo. ¿Su mamá sabía de eso? Sí. No. Ah, pues descártela. No, vivía con una tía. La tía sabía de eso. No, ya trabaja. La dejó con qué sé yo quién. ¿Quién es el responsable de que esa niña esté con una cadena? Eso es algo totalmente vergonzoso. Si usted inhumano. ve una de las Pero declaraciones... es propio de una de- justicia para los jodidos, como es la justicia del furgón que tenemos en este país. Si usted ve de la que la tiene encadenada, una le pregunta, pero ¿qué es un abuso? Dice, no importa, porque a mí también me lo hacen, o me lo hacían, o me lo han hecho. Parece que es una cultura. Una cultura. y Entonces, algo que pero una sucede barbaridad. con- Pero los medios de comunicación se han quedado así, no ha pasado nada. porque eso Bueno, no es porque eso no noticia. es, no, y no es Y popi. es pobre. Esa no es popi, es esa pobre. es pobre. Es pobre. Bueno. Parte de las cosas que Eso vivimos es en nuestro parte de la país. injusticia de la justicia. Y déjeme decirle antes que se caiga Sí, que nos vamos. el programa. En América Latina, el Código de Procedimiento Penal no ha servido para nada. Y ahora mismo en Perú, en Bolivia, en Argentina, amigos abogados me han dicho que hay una gran corriente de cambio. ¿Para qué? Para que se cuestione la elección de los jueces, para que se cuestione la elección de los fiscales, para que se cuestione las camarillas que hay en el ejercicio de la profesión, porque el sistema penal ha colapsado.
Y en nuestro país, después del discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha habido un colapso de la justicia, porque no es posible que hayan 16.000 presos sin condena y sin juicio, que representa más del 80% de la población, con una justicia de furgón, una justicia vergonzante en la provincia de Santo Domingo. Bueno, doctor. Doctor, den una vuelta más frecuente. Vino con una energía renovada. Yo te dije a ti, que el hombre venía duro. Doctor. Muchas gracias. No se pierda. No, llámeme. Yo sé que tú traes problemas, pero llámeme. No. Usted sabe que aquí tenemos tribuna abierta. Sí, no democrática. Amalgama de colores. Tribuna abierta de toda manifestación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes gracias por habernos acompañado en Primer Plano. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.